El salario mínimo, que está hoy en 1.300.000 pesos, comienza a discutirse esta semana y la Universidad Javeriana hizo conocer su propuesta de pagar 2 millones, pero librar al empleador de todos los aportes para fiscales y beneficios actuales de los trabajadores. El próximo martes se instalará la mesa de concertación para negociar el aumento del salario mínimo que regirá el próximo año. Desde ya hay quienes se han atrevido a hacer sus propuestas, como lo es el caso del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que plantea un mínimo de 2 millones de pesos, pero que los trabajadores se hagan cargo de los aportes a salud y pensión. Según el análisis de la universidad, con esta propuesta, el empleado recibiría un salario neto de 1.300.000 pesos, haciendo los respectivos descuentos para fiscales. Si el salario mínimo para 2024 queda en 1.300.000 pesos, el costo para el empleador es realmente de 2 millones mensuales. ¿Qué pasa con esta propuesta? Lo que paga el empleador y lo que recibe el empleado, el neto, no cambian en ninguno de los escenarios. La propuesta también incluye eliminar el subsidio de transporte, que el aporte a cesantía sea voluntario y la opción de pagar las primas dentro del salario, es decir, mensual. Aumentemos el salario en 140.000 pesos, que es el monto del subsidio de transporte, y el neto no pasa nada, pero sencillamente hacemos del salario algo mucho más transparente. Es que nos acostumbramos en el país a llamar a la remuneración de muchas formas distintas. Entonces tenemos el salario, tenemos auxilios, tenemos primas. Aunque esta propuesta por ahora está en el papel y no se le ha hecho de manera formal al gobierno, ya que para ello se debe modificar el Código Sustantivo del Trabajo, académicos y los propios gremios tienen sus reparos. Entonces, resultar con esta propuesta creo que puede ser absolutamente contradictorio con todo el sentido que se está llevando en la reforma laboral en este momento. Es una propuesta más, pero hay que analizar si nosotros tenemos las condiciones como país y nuestra institucionalidad soportaría una propuesta de estas. Dejando un aporte a voluntad por parte del trabajador a las cajas de compensación, como señala la propuesta, estas correrían el riesgo de desaparecer. Las cajas de compensación quedarían desfinanciadas y todos los subsidios que están entregando, pues hay que decidir qué se va a hacer con esto. ¿Se eliminan? ¿Quién los paga? ¿Cómo lo van a financiar? Este año la inflación podría cerrar por encima del 9%, lo que indica que el salario debería aumentar por encima de ese porcentaje para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Es casi un hecho que el salario mínimo, que aumenta en 2 semanas, va a tener un nuevo análisis y eventualmente un nuevo incremento a mediados del otro año. Marta Olaya. Mónica, a mediados del próximo año se estaría revisando el verdadero impacto de la inflación en la capacidad adquisitiva de los trabajadores y por primera vez podría haber 2 aumentos del salario mínimo en un mismo año. Tal y como se preveía, el pasado 15 de diciembre se logró un acuerdo entre empresarios y trabajadores para aumentar el salario mínimo en 2023, el cual quedó en 16%, el incremento más alto desde el año 99. Así las cosas, el salario mínimo pasó del 1.000.000 de pesos actual a 1.160.000 pesos. Por su parte, el auxilio de transporte subirá un 20%, pasando de 117.112 pesos a 140.606 pesos, es decir que el salario mínimo con auxilio de transporte quedó en 1.300.606 pesos, y aunque este incremento de 16% superará la inflación de este año, que se espera cierre por encima del 12%, la inflación de alimentos supera el 20%, por lo que varios expertos consideran necesario hacerle seguimiento al comportamiento de precios para cuidar el poder adquisitivo a puertas de una recesión económica. Es decir, no suena descabellada la idea de un nuevo ajuste del salario mínimo en junio de 2023, como lo propuso Fenalco. Es importante estar monitoreando permanentemente la capacidad de consumo y la protección de la demanda agregada de cara a una posible recesión. Es una medida que puede llegar a considerarse como una nueva forma de manejar la situación del salario mínimo en Colombia, y es la primera vez que vamos a considerar esa posibilidad, pues no está descabellada la propuesta.
Y aunque con el alza del salario mínimo que quedó en 16%, suben a la par varios servicios como la cuota moderadora de las EPS, las multas de tránsito, servicios notariales, entre otros, el gobierno ya tiene listo un decreto para desindexar los valores y costos de 50 bienes y servicios. Se espera que este decreto esté listo antes de finalizar este año. Las centrales obreras anunciaron anoche su aspiración en la negociación del salario mínimo de 2023, un 20%. La cifra, según los empleadores, haría difícil la generación de nuevos empleos. Durante la tercera reunión entre las centrales obreras, el gobierno y los empresarios para definir el aumento del salario mínimo para 2023, en medio de un momento atípico, con una inflación que cerraría el año por encima del 12%, las centrales obreras pidieron un ajuste del 20%, es decir, un incremento de 200.000 pesos. Así las cosas, el salario actual pasaría del 1.000.000 de pesos a 1.200.000 pesos sin subsidio de transporte. El auxilio de transporte, por su parte, pasaría de 117.172 pesos a 140.606 pesos. Pero, ¿cuál es el argumento de las centrales obreras para este incremento? Para los sectores vulnerables, noviembre la inflación va en cerca del 14%, más 1,24 de productividad, estamos hablando del 15%. Y el 5% adicional es para recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido en el transcurso del año. Para los analistas y gremios, un aumento superior al 15% podría traer consecuencias económicas, ya que se encarecen los costos para las empresas a puertas de una recesión económica donde el crecimiento y las ganancias serán bajas. Si tenemos una negociación que lleva un incremento relativamente alto del salario mínimo, quizás eso agregue las razones para pensar que en 2023 va a ser muy difícil continuar con esta senda decreciente que hemos visto en los últimos meses. El próximo lunes habrá una nueva reunión para definir el aumento del salario mínimo, cuyo ajuste sería el más alto en 23 años, ya que este superaría el 13%. Se espera que el próximo 15 de diciembre se conozca de cuánto será este incremento, ya que pese a las diferencias entre empresarios y trabajadores, hay buen ambiente para llegar a un consenso.